Mi compañera de trabajo me acusó falsamente de abuso tras una fiesta de la empresa y arruinó mi vida. Tiempo después la verdad salió a la luz y cobré mi venganza. Soy Andrew Carter, tengo 31 años, y voy a contar la historia de cómo una mentira casi destruye mi vida completamente. Trabajaba, como ingeniero de software para una empresa mediana de tecnología en Austin, Texas. Era un trabajo estable que me gustaba, con un equipo pequeño pero unido, proyectos interesantes que me mantenían mentalmente estimulado, y un ambiente generalmente relajado. Tenía un apartamento decente en el lado norte de la ciudad, un auto pagado que funcionaba perfectamente, y planes serios de casarme con mi novia de 3 años, Jessica. Mi vida era normal, predecible, estable, feliz. Nada extraordinario pero satisfactoria. Hasta que conocí a Brianne Walls. Brianne fue contratada como gerente de proyectos en nuestra oficina durante el verano. Tenía 28 años, era extrovertida, habladora, y se volvió popular casi inmediatamente. Todos parecían quererla. Organizaba almuerzos grupales, sugería ir a tomar algo después del trabajo, siempre tenía una sonrisa y un comentario alegre para todos. Yo simplemente era profesional con ella, nada más allá de eso. Trabajábamos en proyectos completamente diferentes, ella manejaba el lado de gestión mientras yo estaba en desarrollo puro, así que apenas interactuábamos más allá de saludos casuales en el pasillo o conversaciones breves en la cocina compartida mientras preparábamos café por la mañana. La empresa organizó su fiesta anual de fin de año en diciembre en un salón de eventos alquilado en el centro de Austin. Era la típica fiesta corporativa, barra libre con licor ilimitado, cena buffet con opciones vegetarianas y veganas para todos, música en vivo de una banda local contratada, decoraciones festivas por todas partes. Jessica no pudo asistir conmigo esa noche porque tenía un viaje de trabajo obligatorio en Boston que había estado planeado durante meses. Fui solo, lo cual no me molestó particularmente porque conocía bien a mis colegas. Bebí moderadamente durante la noche, tal vez 3 o 4 cervezas distribuidas en 4 horas, hablé con varios colegas sobre proyectos actuales y planes para las vacaciones, bailé torpemente un par de canciones cuando el grupo tocaba música conocida, y finalmente me fui alrededor de las 11 de la noche sintiéndome ligeramente cansado pero contento. Pedí un Uber desde la aplicación en mi teléfono, esperé 5 minutos en la entrada del salón, subí al auto cuando llegó, fui directo a mi apartamento sin paradas, llegué alrededor de las 11:30, y me dormí viendo algo en Netflix. Pensé que había sido una noche completamente normal, sin incidentes, olvidable. El lunes siguiente por la mañana, cuando llegué a la oficina esperando una semana normal de trabajo, Recursos Humanos me llamó urgentemente a su oficina antes de que pudiera siquiera sentarme en mi escritorio. Jennifer, la directora de Recursos Humanos que había trabajado en la empresa durante más de 10 años, estaba ahí sentada con expresión inusualmente seria. Junto a ella había otra persona que no reconocí inicialmente, un hombre mayor con traje que resultó ser un abogado externo contratado por la empresa. Mi estómago se hundió inmediatamente porque sabía que algo muy malo estaba pasando. Andrew, siéntate por favor. Necesitamos hablar contigo sobre algo extremadamente serio que supuestamente ocurrió durante la fiesta del viernes, dijo Jennifer con una voz tensa que nunca le había escuchado antes. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté, genuinamente confundido y empezando a sentir pánico. Brianne Walls presentó una queja formal alegando que la agrediste sexualmente después de la fiesta, dijo Jennifer directamente, observando mi reacción cuidadosamente. El mundo literalmente se detuvo por un momento. No podía procesar las palabras que acababa de escuchar. ¿Qué? Eso es completamente falso, absolutamente falso. Ni siquiera estuve con ella en la fiesta. Apenas le hablé, tal vez un saludo cuando llegué y nada más. Jennifer sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Brianne presentó una declaración escrita detallada. Dice que después de que la fiesta terminó oficialmente alrededor de las 11, te ofreciste amablemente a compartir tu Uber con ella porque supuestamente vivían en la misma dirección general y sería más económico compartir el viaje. Que aceptó porque parecía una oferta razonable de un colega. Que en el auto durante el trayecto comenzaste a tocarla inapropiadamente a pesar de que ella te pidió repetidamente que pararas. Que cuando finalmente llegaron a su edificio de apartamentos, tú insististe en subir con ella usando el pretexto de necesitar urgentemente usar el baño. Y que una vez dentro de su apartamento, la abusaste contra su voluntad. Sentí náuseas físicas. Nada, absolutamente nada de eso pasó en ningún momento. Tomé mi propio Uber completamente solo, tengo el recibo digital en mi aplicación que puedo mostrarles ahora mismo. Fui directo a mi casa sin paradas. Nunca subí a ningún apartamento con ella ni con nadie. Ni siquiera sé dónde vive ella. Jennifer intercambió una mirada con el abogado. Brianne dice que tiene evidencia médica sustancial.
Fue al hospital temprano la mañana del sábado y le hicieron un examen completo de agresión sexual que supuestamente confirmó trauma físico consistente con su historia. El abogado habló por primera vez. La empresa está legalmente obligada a suspenderte inmediatamente con paga mientras conducimos una investigación interna completa. También estás obligado a no contactar a Brianne Walsh bajo ninguna circunstancia. Me suspendieron en el acto. Tuve que recoger mis pertenencias personales de mi escritorio bajo supervisión como si fuera un criminal, mientras mis colegas miraban confundidos desde sus cubículos. Salí de esa oficina completamente aturdido, caminando como zombie hacia mi auto, sin entender remotamente cómo esto estaba sucediendo. Conduje a casa en piloto automático, mi mente dando vueltas sin parar. Llamé a Jessica inmediatamente, llorando por teléfono. Alguien en el trabajo me acusó de violación. Jessica, no hice absolutamente nada. Tienes que creerme, por favor. Hubo un silencio extremadamente largo que me aterrorizó. ¿Quién te acusó exactamente?, preguntó finalmente con una voz fría que no reconocí. Brianne Walsh, la nueva gerente de proyectos que empezó este verano. Otro silencio pesado. La chica bonita y joven que te agregó en Instagram hace como un mes y que tú aceptaste. Sí, pero solo somos compañeros de trabajo casuales. Nunca he estado a solas con ella fuera de la oficina, ni siquiera en la oficina realmente. Necesito tiempo serio para procesar esto, Andrew, dijo Jessica con voz temblorosa. Colgó abruptamente. Mi familia reaccionó incluso peor de lo que esperaba. Mi madre me llamó esa misma noche después de que aparentemente Jessica la había contactado, llorando histéricamente por teléfono preguntándome cómo podía haber hecho algo tan horrible, tan imperdonable. Mi padre tomó el teléfono de ella y simplemente dijo con voz de acero: si alguna parte de esto es verdad, no te vuelvas a acercar a esta familia nunca. Mis dos hermanos menores dejaron de responder mis mensajes completamente. Mis amigos cercanos, personas que conocía desde la universidad, comenzaron a distanciarse notablemente. Jessica dejó de responder completamente mis llamadas, mis mensajes, todo. En literalmente 3 días, mi vida entera se había colapsado como castillo de naipes. Supe que necesitaba ayuda legal inmediatamente. Contraté a un abogado criminalista muy recomendado llamado Robert Smith que tenía oficina en el centro de Austin. Era un hombre de unos 50 años, australiano-americano, con reputación sólida en casos de defensa criminal complejos. Me cobró un anticipo sustancial que tuve que pedir prestado de mi cuenta de ahorros de retiro. Estas acusaciones son extremadamente serias y potencialmente devastadoras para tu vida, me explicó Robert en nuestra primera reunión, siendo brutalmente honesto. Si ella verdaderamente tiene un examen médico profesional de un hospital que muestra trauma físico documentado, va a ser extremadamente difícil defenderte efectivamente ante un jurado. Necesitamos encontrar alguna inconsistencia clara en su historia o evidencia que la contradiga directamente. Le mostré de inmediato todos mis recibos digitales de Uber de esa noche. Esto prueba claramente que tomaste un Uber solo hacia tu dirección a las 11:15, dijo Robert mientras revisaba los detalles con atención. ¿Pero ella puede demostrar de alguna forma que estuvo físicamente contigo? Tristemente, sí podía. Brianne presentó su propio recibo de Uber mostrando que pidió un vehículo a las 11:20, apenas 5 minutos después de que yo solicitara el mío. Su destino registrado era su edificio de apartamentos en el sur de Austin. Según su historia, yo la habría convencido de cancelar su viaje cuando mi Uber llegó primero, diciéndole que era absurdo pagar 2 autos si íbamos hacia la misma zona. Y, lamentablemente, no había una manera directa de demostrar que eso no ocurrió así, porque en Texas los Uber regulares no están obligados a tener cámaras dentro del vehículo, solo algunos conductores las instalan por decisión personal. La policía de Austin me arrestó exactamente una semana después de la acusación. Fue una experiencia humillante. Llegaron a mi apartamento a las 6 de la mañana, golpearon la puerta con insistencia, y en cuanto abrí, me esposaron delante de mis vecinos, que se asomaban curiosos desde las ventanas. Me imputaron formalmente por abuso íntimo contra una mujer, un delito de primer grado en Texas. La fianza fue establecida en $150,000, una cantidad imposible para mí. Mi padre, pese a su postura dura al comienzo, terminó pagando una parte a través de un agente de fianzas, no porque creyera en mi inocencia, sino porque mi madre le rogó desesperadamente que me ayudara. Como parte de mis condiciones de liberación, me prohibieron contactar a Brianne Walsh bajo cualquier circunstancia, tuve que entregar mi pasaporte de inmediato, presentarme semanalmente ante un oficial de libertad condicional y mantenerme alejado de ciertos lugares específicos. Robert trabajó absolutamente incansablemente en mi defensa durante los siguientes meses. Revisó meticulosamente cada detalle minúsculo de esa noche. Entrevistó extensamente a colegas que habían estado en la fiesta. Varios confirmaron que nunca me vieron interactuando con Brianne más allá de un saludo cordial breve cuando llegué inicialmente a la fiesta. Eso era positivo para mi caso,
pero desafortunadamente no probaba de ninguna manera que no pasara algo después de que la fiesta terminó oficialmente. El examen médico que Brianne presentó en el hospital indicaba signos compatibles con un posible abuso reciente, según el reporte oficial del médico examinador. Eso era absolutamente devastador para mi defensa. Necesitamos encontrar algo sólido en su historial personal que pueda poner en duda de forma seria su credibilidad como testigo, dijo Robert con determinación. Contrató a un investigador privado con amplia experiencia, que cobraba por día de trabajo. Tras 2 meses de investigación intensa, el investigador finalmente dio con información potencialmente crucial. Brianne había presentado otra acusación sorprendentemente similar contra un compañero de trabajo unos 3 años antes, cuando vivía en Seattle y trabajaba para otra empresa de tecnología. Aquella denuncia también había sido extremadamente grave, pero fue retirada de forma repentina antes de llegar a juicio. No existían detalles públicos claros sobre las razones de su retiro ni sobre lo que realmente ocurrió. Robert solicitó formalmente los registros legales completos de aquel caso previo en Seattle. El juez de mi caso, tras escuchar los argumentos de ambas partes, aprobó la petición cuando Robert demostró de manera convincente que esa información era relevante para establecer un posible patrón de comportamiento. Semanas después, tras la inevitable espera burocrática, finalmente llegaron los documentos sellados y lo que revelaban era crucial para mi defensa. En ese caso anterior relacionado con Brianne, ella también había presentado inicialmente un examen médico que mostraba signos de trauma físico. Sin embargo, durante la investigación policial posterior, surgieron mensajes de texto recuperados que revelaban que Brianne había tenido relaciones sexuales completamente consensuadas con otra persona esa misma noche, varias horas después del supuesto ataque que había denunciado. Ante esta evidencia, la Fiscalía de Seattle terminó retirando todos los cargos, pues no podían demostrar médicamente que el trauma documentado proviniera del acusado y no del encuentro consensuado que Brianne había omitido mencionar desde el principio. Esto es extremadamente importante y podría cambiar todo el caso, dijo Robert, incapaz de ocultar su emoción. Aquí se ve un patrón claro, ella presenta acusaciones graves, pero omite información crítica. Sin embargo, para este juicio necesitamos algo más sólido. Debemos demostrar que, en el caso actual, también existe otra posible explicación médica para el trauma de abuso que aparece en su examen. El gran obstáculo era contundente. Brianne declaró bajo juramento que no había tenido ningún tipo de contacto íntimo con absolutamente nadie más en los días cercanos al supuesto ataque. Su examen médico se realizó muy temprano el sábado, menos de 12 horas después del incidente según la línea de tiempo que ella misma proporcionó. En su versión oficial, Brianne afirmaba que, después del ataque violento en su apartamento, se fue directamente a dormir, aunque inquieta, y que a la mañana siguiente fue de inmediato al hospital para someterse al examen. Nunca mencionó ningún otro encuentro sexual reciente, ni siquiera como posibilidad. La respuesta que terminaría salvándome llegó de la forma más inesperada posible. Nunca habría imaginado que vendría de ella. Jessica, quien no me había dirigido una sola palabra en 3 meses, me llamó de repente una tarde. Andrew, necesito decirte algo importante que descubrí, dijo con la voz temblorosa. Vi algo en el trabajo que creo que podría ser crucial para tu caso. Jessica trabajaba como enfermera registrada en el mismo hospital grande donde Brianne se había sometido a su examen oficial por agresión sexual. No estaba asignada directamente al departamento de emergencias, el área donde normalmente se realizan estos exámenes, pero como enfermera registrada, tenía acceso legítimo al sistema electrónico de registros médicos del hospital para consultar historiales de pacientes cuando existía una razón médica válida. Sé que no debería estar diciéndote esto, porque técnicamente es ilegal que yo revise registros médicos sin una razón clínica válida, admitió Jessica con evidente nerviosismo. Podría perder mi licencia si alguien se entera. Pero después de pensarlo mucho, revisé el historial completo de Brianne Walsh en el sistema, desde que me diste su nombre hace meses. Andrew, ella estuvo en el hospital 2 veces en las 24 horas previas a su examen oficial de abuso. No una, como dice en su historia, sino 2. Sentí que el corazón se me aceleraba brutalmente. ¿2 veces? ¿Estás segura? Completamente. Los registros son clarísimos. Primero vino el viernes por la tarde, el mismo día de tu evento laboral, diciendo que tenía síntomas de una infección urinaria bastante dolorosa. Le hicieron los exámenes correspondientes, le recetaron antibióticos y se retiró. Y luego regresó el sábado temprano, esta vez para el examen completo de agresión sexual. ¿Pero por qué eso es tan importante para mi caso?, pregunté, todavía sin entender por completo las implicaciones. Porque en su visita del viernes por la tarde, cuando la estaban evaluando por la posible infección urinaria, el médico dejó escrito en sus notas que ella mencionó voluntariamente haber tenido relaciones sexuales sin protección la noche anterior, o sea, el jueves por la noche. Esa es una pregunta médica estándar cuando evaluamos infecciones urinarias, porque el sexo sin protección es un factor de riesgo conocido.
Andrew, si ella tuvo relaciones consensuales el jueves por la noche y luego asegura que tú la atacaste el viernes por la noche, cualquier trauma físico que el médico encontró el sábado podría deberse a cualquiera de esos dos encuentros separados, o incluso a una combinación de ambos. Médicamente es imposible distinguirlo con certeza. ¿Hay alguna forma de obtener esos registros oficialmente?, pregunté. No sin una orden judicial, respondió Jessica. Si intento copiarlos o sacarlos del sistema ilegalmente, me despedirían al instante y perdería mi licencia para siempre. Pero tu abogado sí puede solicitarlos legalmente mediante el proceso judicial correspondiente. Sin perder tiempo, Robert presentó una solicitud formal para obtener todos los registros médicos de Brianne en ese hospital, no solo el examen por agresión, sino todo su historial clínico durante el periodo relevante. Brianne y su abogado se opusieron con furia, alegando una grave violación de su privacidad médica. Sin embargo, el juez finalmente determinó que los registros específicamente relacionados con las horas y días inmediatamente anteriores y posteriores a la supuesta agresión eran evidencia válida y admisible en un caso penal. Cuando por fin llegaron los registros médicos oficiales, sellados y completos, después de toda la espera legal, la verdad estaba ahí, detallada línea por línea. Primero aparecía la visita a emergencias del viernes por la tarde, registrada formalmente como evaluación por una posible infección urinaria. En las notas del médico figuraba, de manera textual y sin ambigüedades: paciente reporta voluntariamente haber tenido relaciones sexuales sin protección la noche previa con pareja casual. Presenta síntomas clásicos de infección del tracto urinario. Se ordena cultivo de orina. Se prescriben y dispensan antibióticos. Luego, en un registro completamente separado, aparecía la visita del sábado temprano en la mañana, esta vez para un examen completo de agresión sexual, donde Brianne alegaba haber sido atacada violentamente durante la madrugada de ese mismo sábado. Esto cambia absolutamente todo el caso dramáticamente, dijo Robert visiblemente emocionado y aliviado. Ella deliberadamente no mencionó en su examen oficial de abuso del sábado que había tenido relaciones sexuales consensuales apenas 36 horas antes. Eso es información médica absolutamente crítica que debió revelar obligatoriamente porque afecta directamente cómo se interpreta médicamente el trauma físico documentado. Es literalmente imposible determinar médicamente con certeza si el trauma físico vino de un encuentro consensual muy reciente o del supuesto ataque. Esto crea duda razonable masiva. Robert presentó inmediatamente toda esta nueva evidencia crítica directamente a la fiscalía. Pero sorprendentemente todavía había más evidencia por descubrir. El investigador privado había pasado meses revisando minuciosamente todas las redes sociales públicas de Brianne y de los lugares que frecuentaba. Fue así como encontró algo decisivo, una foto subida a redes, tomada en un bar el jueves por la noche, donde Brianne aparecía claramente acompañada de un hombre. No era una foto suya, sino una publicación del propio bar, en la que ella aparecía al fondo, riéndose junto a él. A partir de esa imagen, el investigador logró identificar al hombre y Robert se puso en contacto con él. Su nombre era Marcus, tenía 32 años y trabajaba en ventas. Marcus confirmó sin rodeos que se había reunido con Brianne esa noche, habían ido juntos al bar, luego regresaron al apartamento de ella y tuvieron relaciones sexuales completamente consensuales. Fue algo casual, nada serio, explicó Marcus. Ella se quedó dormida después y yo me fui a mi casa. Robert le preguntó directamente a Marcus si estaría dispuesto a testificar oficialmente bajo juramento. Marcus dudó al principio, era comprensible, nadie quiere involucrarse en un caso criminal complicado, pero finalmente aceptó cooperar cuando Robert le explicó que su testimonio era absolutamente esencial para demostrar la inocencia de alguien que estaba siendo acusado injustamente. Con toda esta información nueva y contundente, Robert preparó una moción legal exhaustiva para solicitar la desestimación completa del caso. En su argumento, detalló meticulosamente que Brianne había ocultado información médica crítica de forma deliberada, que existía un encuentro sexual consensuado completamente documentado apenas horas antes de la supuesta agresión, que el trauma físico no podía atribuirse de manera específica ni exclusiva a mí, y que había un patrón alarmante de acusaciones previas extremadamente cuestionables por parte de Brianne. La audiencia fue larga, tensa y cargada de confrontación. El fiscal insistió con fuerza en que el encuentro consensual con Marcus era legalmente irrelevante, argumentando que aún habiendo ocurrido, ella podía haber sido atacada por mí más tarde esa misma noche. Pero Robert no cedió ni un centímetro. Señoría, la señorita Walsh omitió deliberadamente información médica esencial durante su examen oficial. No reveló que había tenido relaciones sexuales extremadamente recientes cuando esa es, literalmente, una pregunta obligatoria en este tipo de evaluaciones, precisamente porque altera por completo la interpretación clínica del trauma físico. ¿Por qué ocultaría algo así?
porque sabía perfectamente que destruiría su acusación. Además, continuó Robert con firmeza, existe un historial documentado de acusaciones previas sorprendentemente similares, que también terminaron siendo retiradas. Y lo más importante, no hay ninguna evidencia física ni testimonial que vincule a mi cliente con ella esa noche, más allá de coincidir en la misma fiesta laboral a la que asistieron más de 50 personas. El juez se tomó una semana completa para revisar minuciosamente toda la evidencia y cada transcripción presentada. Al final, concluyó que existía más que suficiente duda razonable y que el caso no debía, bajo ninguna circunstancia, avanzar a un juicio conjurado. Todos los cargos criminales en mi contra fueron formalmente desestimados. Sin embargo, la fiscal del distrito abrió de inmediato una investigación separada contra Brianne por haber presentado deliberadamente un reporte policial falso. Con toda la evidencia acumulada, las omisiones materiales, su historial previo documentado y las inconsistencias evidentes, Brianne terminó siendo acusada formalmente de presentar un reporte falso y de obstrucción de la justicia. En su propio juicio, meses después, salieron a la luz detalles aún más perturbadores. Se reveló que Brianne tenía un historial médico documentado de comportamiento errático y problemas psicológicos. Un psicólogo clínico contratado por su defensa declaró que Brianne había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y que, en el pasado, había inventado o exagerado historias dramáticas para obtener atención y simpatía. Marcus también testificó de manera honesta. Después de su encuentro consensual del jueves, Brianne le envió decenas de mensajes desesperados intentando forzar una relación seria, y él la rechazó con claridad. Según el fiscal, ese rechazo la dejó profundamente avergonzada y emocionalmente desestabilizada, lo que la llevó a elaborar una acusación falsa en mi contra como una forma retorcida de generar lástima y atención dentro de su entorno laboral. Brianne fue declarada culpable por el jurado. Recibió una sentencia en prisión estatal, seguida de un periodo largo de libertad condicional, y se le ordenó pagar una restitución considerable para cubrir mis honorarios legales, que habían sido astronómicos. Terminó cumpliendo poco más de un año real tras las rejas antes de salir por buen comportamiento. Su vida quedó hecha pedazos, perdió su empleo de inmediato, cualquier licencia profesional que tenía y por supuesto, su reputación. Cuando finalmente salió, lo único que consiguió fue un trabajo básico de atención al cliente, ganando salario mínimo. Su caída fue tan dura como sus mentiras. Después de que todo terminó oficialmente, mi vida no volvió mágicamente a la normalidad. He ido reconstruyéndome paso a paso, pero las cicatrices emocionales siguen ahí. Jessica y yo nunca volvimos como pareja. Ella se disculpó profundamente después del veredicto, llorando, admitiendo que debió haberme creído desde el primer instante. Pero la confianza quedó rota. Aún así, le agradecí por haber arriesgado su carrera revisando los registros médicos que me salvaron. Hoy está saliendo con alguien más, y sinceramente, le deseo lo mejor. Con mi familia, la reconciliación fue un proceso lento y doloroso. Mi madre vino a mi departamento a disculparse entre lágrimas. Debí haberte defendido sin dudar, me dijo. La perdoné porque es mi madre, pero algo se quebró entre nosotros, hay una distancia emocional que antes no existía. Mi padre, que es más reservado, simplemente me tomó la mano durante la cena de Navidad. No hizo falta que dijera nada, ese apretón fue su manera de aceptar su error. Mi vida profesional también quedó marcada. La empresa donde trabajaba me ofreció volver incluso con un aumento a modo de disculpa, pero no pude. No quería regresar al mismo lugar donde comenzó la peor pesadilla de mi vida. Encontré un nuevo empleo en otra compañía tecnológica en Dallas, y ahí nadie sabe nada de mi pasado. Prefiero mantenerlo así. En cuanto a la restitución que Brianne debe pagarme, recibo montos mensuales mínimos porque está prácticamente quebrada después de salir de la cárcel. Me tomará décadas recuperar ese dinero, pero ya no es lo importante. Para mí, lo relevante es el reconocimiento oficial de que mintió con malicia y que yo era completamente inocente. Intentar salir con alguien nuevamente ha sido complicado. Vivo con un miedo constante de que algo parecido pueda pasar otra vez. Soy extremadamente cuidadoso con mis interacciones, y aunque he tenido algunas citas casuales, no he podido abrirme realmente. La confianza profunda no regresa fácilmente después de un trauma así. A veces pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. Si Brianne no hubiera ido al hospital por su infección urinaria, si no hubiera mencionado su encuentro con Marcus, si Jessica no hubiera estado trabajando justo en ese hospital, probablemente estaría en prisión ahora mismo cumpliendo años de sentencia. Toda mi libertad dependió de coincidencias, papeles olvidados y un golpe de suerte que pudo no haber existido. Eso me aterra. He aprendido, de la manera más cruel, que las acusaciones falsas existen y destruyen vidas inocentes. También aprendí que la verdad puede salir a la luz, pero solo con una defensa sólida, paciencia infinita, recursos que no todos tienen y muchas veces, suerte.
Si alguien en una situación similar está leyendo esto, documenta todo, busca al mejor abogado posible, aunque te endeudes, y no abandones la búsqueda de la verdad. Y para quienes nunca han vivido algo así, no destruyan la vida de alguien basándose únicamente en una acusación. No es lo mismo ser acusado que ser culpable. Hoy vivo en una casa pequeña en un suburbio tranquilo de Dallas. Trabajo en una empresa donde me respetan, voy a terapia regularmente y sigo procesando el trauma. Hay días buenos y días terribles. Todavía me despierto con ansiedad recordando la madrugada en que la policía tocó mi puerta. Pero sigo aquí. Estoy vivo, libre y reconstruyéndome poco a poco. La justicia funcionó en mi caso, pero soy plenamente consciente de que no siempre ocurre así. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.